Muy bien, continuamos. Muy bien, seguimos, entonces seguimos. La independencia de 13 colonias. No existía, Profesor, ¿sí? tengo dos preguntas. Ya, eso ya pasó. Y después, si alcanza tiempo, ya pasamos a otro tema ya. Ya, después, por favor, ahorita no. Independencia de Ok, 13 colonias. Estados Unidos no existía en ese momento. Ya, por si acaso, o sea, nadie se le ocurre decir independencia de Estados Unidos. No. Estados Unidos existe mucho después de su independencia. Por lo menos 10 años después todavía. ¿Ya? Lo que había en Norteamérica era 13 estados que tenían en común su origen británico. Bien. Las famosas 13 colonias. 13 colonias. Origen británico, producto de sucesivas migraciones de población que huía de Inglaterra, sobre todo por las persecuciones religiosas, ¿no? Inglaterra, como vimos la clase pasada, rompe con la Iglesia Católica, ¿sí? Y va a establecer el anglicanismo, ¿no? El anglicanismo. Bien. Pero en Inglaterra, pues, coexistían puritanos, ¿ya? Presbiteranos, cuaqueros, y eran perseguidos por la religión oficial. Bien. Entonces, no encontraron mejor solución que establecerse en Norteamérica. Todo empezó con los padres peregrinos, el Mayflower, ¿sí? Van a migrar a Nueva Inglaterra, luego Nueva York, Connecticut. Los católicos van a fundar Maryland, los cuaqueros van a fundar Pensilvania, ¿sí? Los cuaqueros, dirigidos por William Penn, ¿sí? Van a fundar Pensilvania, el Quaker, la avena, usaban su gorrito, ¿no? Si se han visto la avena Quaker, ahí está el gorrito. Muy bien. Entonces, cuando ya estaban medianamente posicionadas, la corona o la metrópoli, es lo mismo por si acaso, la metrópoli, interviene en las colonias y va a establecer un gobernador, ¿sí? Que su sede de gobierno era Nueva York. En la Guerra de los 7 Años, de 1746 a 1753, bien, Inglaterra derrota a Francia. Y dentro de esto le quita Canadá. Canadá, que había sido tradicionalmente una colonia francesa, ¿no? Canadá. ¿Ya? Entonces Canadá se convierte en territorio británico, diferente de las 13 colonias. Como toda guerra cuesta, ¿sí? Recuerden la frase de Napoleón, el dinero es el nervio de la guerra, ¿sí? El dinero es el nervio de la guerra. ¿Cuál ha sido la solución? Siempre los gobiernos, cuando falta plata, impuestos, aumentar impuestos. Bien. Entonces, ahí viene el problema.
Porque las 13 colonias consideraban de que no podía cobrarles impuestos si ellos no habían sido parte de la decisión política, porque los colonos no tenían representación parlamentaria. ¿Ya? Bueno, entonces se oponen a esos impuestos. ¿Cuáles eran estos? Al azúcar, el timbre o papel sellado y el té. Los tres, ¿sí? Eran productos altamente sensibles, ¿sí? ¿Ya? Necesarios, vitales, llamaríamos hoy, ¿sí? Papel sellado, bueno, dirán, profesor, es un absurdo, ¿no? Bueno, el papel sellado era obligatorio para hacer cualquier documento, ¿sí? Yo hasta mi niñez vi algunos, hoja membretada le llaman, pero hoy no existe eso, ¿no? ¿Ya? El azúcar ni hablar y el té parte de la cultura británica. Y eran productos que los vivos ingleses vendían, es decir, ganaban por partida doble, ¿sí? Muy bien, entonces esos se oponen radicalmente. Y además que iba en contra, pues, de los principios de la libertad, ¿no? El liberalismo, recuerda, el liberalismo, ¿sí? Entonces, lo que empezó como una disputa comercial terminaría convirtiéndose en un motivo separatista, ¿sí? Y esto es lo que se conoce como escalar el conflicto, ¿sí? Escalar el conflicto. Escala con la masacre de Boston, donde mueren personas disparados por los chaquetas rojas. Chaquetas rojas le llamaba a los soldados ingleses. En respuesta, se va el motín del té. Colonos disfrazados de indios arrojaron todo un cargamento de té al mar. No se lo robaron. Somos rebeldes, pero no ladrones. Como dice, golpearon en lo que más le duele. ¿Sí? Golpearon en lo que más le duele. La economía, el bolsillo. Bien. Entonces ya la situación se hizo pues de conflicto. Va escalando el conflicto. Por el primer congreso de Filadelfia, las colonias rompen vínculos comerciales con Inglaterra. Y ahí, obviamente, las potencias vecinas, Francia y España, van a venderles productos, ¿no? Contrabando. Van a buscar beneficiarse. No vas a comprar el azúcar
que se hacía en Jamaica, en Trinidad, Islas Británicas, pero puedes comprar el azúcar que se hacía en Haití, territorio francés, o se hacía en Cuba, territorio español. ¿Ve? Hay motivos comerciales. Bien. Al año siguiente, en 1705, se declara la guerra en Inglaterra y en 1777 se dio la declaración, miren que es diferente a proclamación, la declaración de la independencia. El único militar brillante, con antecedentes de victoria, ¿sí? Y capaz de liderar el ejército era George Washington. Y él va a liderar el llamado ejército continental, ¿sí? El llamado Pero la verdad es que los norteamericanos, o el también llamado ejército continental, no hubiesen tenido muchas opciones, ¿ah? Frente a los ingleses. En lo que hay un consenso entre los historiadores es que sin el apoyo francés, en parte español, sobre todo francés, no hubiesen podido vencer. Primero en Saratoga y finalmente en la batalla de Yorktown. En Yorktown, más de la mitad de las tropas eran francesas. Ahí está la figura del gran héroe francés de la independencia de Estados Unidos. El Marqués de Lafayette. El Marqués de Lafayette. Otro héroe también, español, en este caso español, fue José de Gálvez, gobernador de la Florida y La Habana, que bloqueó el avance de los barcos ingleses. Bien. Ya con la victoria de Yorktown, ya Inglaterra no estaba en condiciones de enviar otro ejército. ¿Ya? Entonces, se va a la paz. Pues mira, entre Yorktown, todo de paz, pasaron 2 años, ¿no? La paz se dio en Versalles. Y ahí es donde se reconoce la independencia de las 13 colonias. Bien. Y se les cede un inmenso territorio que sería la base de lo que es el Estados Unidos. El Estados Unidos moderno surge 4 años después. Ahí sí, en 1787. Se da la Constitución de los Estados Unidos de América. Y su primer presidente, George Washington. George Washington. Bien. Así fue. Sin el apoyo externo, no hubiesen podido. Es por eso que la alianza histórica, una amistad histórica entre Estados Unidos y Francia. Bien. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta?
¿Ninguna? Bien. Seguimos. Ya, muy bien. Siguiente tema, la Revolución Francesa. ¿Sí? La revolución de revoluciones. Bien. La revolución liberal más importante. ¿Sí? Porque en Francia habían surgido las ideas antiabsolutistas. Bien. Y es ahí donde se daría la mayor revolución liberal. La que nosotros conocemos como Revolución Francesa. Francia era el país más absolutista de Europa. Sí, de lejos. ¿Ya? Era la segunda potencia económica también de Europa. Bien. Pero se sostenía en un sistema caduco. El absoluto. Bien. El absolutismo podía funcionar con un gobierno fuerte, ¿sí? Con un rey fuerte, ¿bien? Pero si el rey es débil, no tenía muchas posibilidades, ¿no? El sistema se caía, ¿bien? Eso es lo que pasaba en Francia. El absolutismo podía funcionar con Luis XIV, un rey fuerte, pero no tenía ninguna posibilidad si el rey era débil. Como era el caso de Luis XV, y peor todavía con Luis XVI, mucho más débil todavía. Muy bien, causas del absolutismo no funcionaba, ya expliqué. La crisis fiscal por los gastos apoyando la guerra de independencia, esa era la razón más importante, y simbólicamente porque se veía como un derroche la vida en Versalles. ¿Sí? O sea, Versalles es la tumba de la nación, decían. ¿Sí? Versalles es la tumba de la nación. Pero la verdad que no era tan cierto, o sea, no es que en Versalles tiraban toda la plata,
pero ya no se aceptaba, no se veía bien, no se toleraba, esa es la palabra, ¿sí? No se toleraba que una familia se gaste el 2%, si no era más, del presupuesto de la nación. ¿Ven? Eso, si alguna vez fue aceptable, ahora ya no lo era. Bien. La desigualdad, ¿no? Miren, por ejemplo, si un campesino mataba a un noble, la pena era descuartizamiento. Si un noble mataba a un campesino, no había pena. Flechita, conclusión, no existía principio de igualdad ante la ley. ¿Bien? Que va a ser uno de los pilares de la revolución, ¿no? La igualdad ante la ley, que sigue siendo válido hasta el día de hoy, ¿no? Eso no ha perdido vigencia, ¿sí? El principio de igualdad ante la ley, ¿ya? Es una de las bases del, de la democracia liberal moderna, heredera de la Revolución Francesa, ¿sí? Bien, muy bien. La crisis del trigo. En Francia, dos eran los alimentos más importantes. La papa y el trigo. Y la falta de uno de estos era, pues, brutal, terrible. Sí, brutal. Bien. Y eso fue lo que pasó. Hubo un friaje y la cosecha de trigo se desplomó. Se desplomó. Muy bien. Y las ideas ilustradas, obviamente. Las ideas ilustradas. Las ideas ilustradas. La ilustración. Que eran, pues, evidentemente anti-absolutistas, ¿no? Eran ideas que iban en contra del gobierno absoluto. ¿Cómo solucionamos lo económico? Con nuevos impuestos. Ya, hasta ahí todos estaban de acuerdo. El problema era que en Francia existían estamentos privilegiados que no pagaban impuestos. Y curiosamente eran los que más tenían. Hoy, ¿cómo funciona el mundo? Quien más gana, más paga. ¿Ya? Así de simple. Tú más ganas, más pagas.
Y creo que tiene lógica, ¿no? Si más ganas, más pagas. Pero en esa época había un absurdo tal. Los que más ganaban, la nobleza y el clero, no pagaban impuestos. Y quienes cargaban con los impuestos era el tercer estado, ¿sí? El llamado estado llano. Y eso era pues insostenible. Que había miembros del tercer estado ricos, cierto, pero la mayoría era pobre. No había forma. Todos los proyectos eran en el sentido de que quienes más tenían, más paguen. ¿Sí? Más tiene, más pagas. Como es hoy, ¿no? En el mundo, ¿no? Hoy más tienes, más pagas. ¿Sí? Eso nadie lo puede discutir. Bien, muy bien. Pero no había consenso, pues. Y el rey hacía la pichi. Entonces se le ocurrió, la única solución era convocar a los estados generales. Reunión de nobleza, clero y tercer estado que no se daba en Francia desde 1617. Casi 180 años que no se da. Bien. Pero ahí el rey, todo se le salió de control. Bien. El tercer estado se empoderó, ordenó el cierre de los estados generales y estos juraron no irse, el famoso juramento de juego de la pelota, hasta tener una nueva constitución para Francia. En ese contexto, 14 de julio de 1789 se va a producir la histórica toma de la Bastilla. Símbolo del absolutismo, la Bastilla. Hoy no, fue derruida hasta la última piedra. Y el 5 de agosto del mismo año se dio la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. ¿Sí? Bien. Artículo número 1. Todos los hombres nacen libres e iguales. Y a partir de eso, fundamental hoy, ¿no? Base, creo, de la sociedad actual. Bien. Y a partir de ahí ya se proclama la Asamblea Legislativa. Francia se convierte en una monarquía constitucional. La Asamblea Legislativa es un parlamento permanente que no tenía Francia, nunca había tenido. Los vecinos de Francia, preocupados por la revolución, que se contagie, ¿no? Le van a declarar la guerra a la Francia revolucionaria. Austria y Prusia, ¿no? Prusia
la actual Alemania. Bien. Bien. Estas guerras van a descolocar al rey, que va a huir. O intentar huir, la verdad correcta. Intentar huir de Francia. Es capturado antes de salir la tristemente célebre fuga a Benares. Y ahí sí, la suerte estaba echada. El rey se produce el asalto a las Tullerías, el Palacio Real de París, y la monarquía es cancelada. Y Luis XVI se convierte en Luis Capeto. Luis Capeto. Sometido a juicio, y es aguillotinado, porque hasta para eso los franceses revolucionarios fomentaban la unidad. ¿Sí? Todos mueren igual, pobres o ricos, nobles, no, todos mueren igual, todos a la guillotina. Se produce una reacción contrarrevolucionaria, la Vendée católica, por ejemplo, ¿no? Y la revolución hacía agua por todos lados. Y ahí va a aparecer la figura de mi tío Maximilien Robespierre, el incorruptible. Qué tal chapa? El incorruptible. Cosa seria, mi tío Robespierre, ¿ah? Él sí era cosa seria. Él va a entender, y con razón, que la única forma de la mano dura, lo que muchos piden en el Perú de ahorita, ¿no? Y todo aquel acusado de contrarrevolucionario a la guillotina. Eso incluye a los dudosos. Aquel que dudara del triunfo de la revolución. Bien. Eso se llama el régimen del terror. El Comité de Salvación Pública. Bueno, finalmente Robespierre cae, comete un error cuando sale queriendo acusar a los diputados. Todo el mundo decía, ¿quién será el próximo? Mejor lo eliminamos a Robespierre, y también termina su vida aguillotinado el incorruptible. Definitivamente todos los estudiantes están convencidos que sin Robespierre la revolución no triunfaba. O sea, si la revolución pudo triunfar, fue gracias a la mano dura de Robespierre. Bien. Entonces luego viene un régimen más moderado, más centrista. ¿Ya? El directorio, yo por Barras, Paul Barras. Que lo único que bueno que hizo fue darle la oportunidad a un joven oficial provinciano, sin imaginar que sería el más poderoso de todos, Napoleón Bonaparte. Le dio la oportunidad a Barras. Bien. Y Napoleón era un genio de la guerra. Triunfó en Italia, se hizo famosísimo, ¿no? Se hizo famosísimo. Su campaña en Egipto no fue tan buena, ¿sí? Bien. Pero ahí él salió indemne, ¿ya?
Salió indemne. Y dio un golpe de Estado, el 18 Brumario. ¿Por qué Brumario? Termidor, porque los franceses habían cambiado de calendario. Habían cambiado de calendario, queriendo eliminar cualquier, ¿sí?, atingencia con el cristianismo. Eran 12 meses, eran 12 meses, ¿sí? Pero semanas de 30 días, pero meses de 30 días, pero de 10 días las semanas, para que no haya domingo, ¿sí? Para que no haya domingo, ¿sí? Buscando eliminar cualquier señal de ir a misa, ¿sí? Mire, esa era la idea. No lo lograron, ¿ah? Porque el hombre siempre quiere creer en algo. Entonces Napoleón fue proclamado primer cónsul, ¿sí? Primer cónsul. Y del consulado hizo una gran obra militar y política, ¿no? Conquistó Bélgica, Holanda, parte de Alemania, parte de Austria. Y producto de sus victorias, se proclamó emperador. Se proclamó emperador. Y donde iba, proclamaba constituciones y difundía los principios de la Revolución Francesa. ¿Sí? Pero su gran rival era Inglaterra, ¿no? Inglaterra. Que ya vivía plena revolución industrial y va a, pues, financiar los intentos por derrotar, ¿sí?, a Napoleón en las llamadas coaliciones. Coalición. Bien, le llamada coalición. Bien. Finalmente Napoleón sería derrotado. Logró grandes victorias, pero finalmente fue derrotado. ¿Sí? Fue derrotado. Pero nos legó varias cosas, ¿no? Por ejemplo, el código napoleónico, ¿sí? El código napoleónico, que es la base del derecho occidental, ¿sí? ¿Sí? Es la base del derecho occidental. Y también estableció el sistema de educación pública, el primer sistema de educación pública. ¿Ya? Bien. Esos son sus legados para la posteridad. ¿Ya?
Las batallas pueden pasar. ¿Sí? Las batallas pueden pasar. Sus códigos y su educación pública hasta el día de hoy son válidos. Bien. ¿Alguna pregunta sobre Napoleón y la Revolución Francesa? ¿Alguna pregunta? Pregunten. A ver, escucho. Napoleón, Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad. ¿Alguna Profesor, pregunta? disculpe, Vamos, escucho. ¿Napoleón a qué clase social pertenecía? ¿Era de la nobleza o era un burgués? Era nobleza provinciana, porque él era de Córcega, una isla que había sido anexada a Francia un año antes que él nazca. Su apellido era Bonaparte, que él lo cambió, lo afrancesó como Bonaparte. ¿Sí? Pero él era de una nobleza provinciana, una nobleza baja. O sea, no era pobre tampoco, ¿eh? Pero tampoco era rico, para nada. Y encima era de una provincia recién anexada a Francia. Por eso le decían a Napoleón el Gran Corso, porque nació en Corse. Bien, muy bien. Sus enemigos, en cambio, le decían el usurpador universal. ¿Quiénes eran los enemigos? Los Borbones. Los Borbones que se reinstalan en el trono de Francia. Con el apoyo, pues, de las potencias que derrotan a Napoleón, ¿sí? Bien. Van a restaurar a los Borbones en Francia. Ahí se diría, los Borbones no han olvidado nada y no han aprendido nada tampoco, porque buscaron perseguir todas las ideas de la revolución, ¿sí? Todas las ideas de la revolución. Gracias, profesor. De nada, Lucecita. Entonces, las potencias desarrollaron un miedo a lo que en ese momento era el radicalismo, ¿sí? El radicalismo eso se llama jacobinismo, y van a, pues, restaurar gobiernos autoritarios, ¿no? Que buscan perseguir a los radicales, ¿sí? Y van a restaurar monarquías de tipo absolutas. Bien. ¿Sí? Impulsados por la Santa Alianza. En Viena se reunieron para establecer el nuevo orden mundial. ¿Ya? ¿Sí? Y la Santa Alianza, ¿sí? Era la alianza de Austria, Prusia y Rusia, los tres gobiernos, estados más absolutistas, ¿sí? Y van a oponerse a cualquier entorno, ¿sí? Liberal. Liberal. Pero la historia no se puede tener, muchachos. La historia no se puede tener. Ya la idea de libertad estaba ahí y finalmente vencería. Vencería. La Santa Alianza solamente detuvo un poco el tiempo,
Pero finalmente la libertad triunfó. ¿Sí? Finalmente la libertad triunfó. Triunfó. Bien, muy bien. Por último, revolución industrial. Ed Hobsbawm, el gran historiador inglés, habla de la doble revolución, francesa e inglesa. ¿Sí? Política la francesa, tecnológica, ¿no? La industrial inglesa. Aunque no solo fue inglesa, porque muchos fueron inventos escoceses, ¿ah? Como el de James Watt. Él era escocés. Bien. ¿Qué es esta revolución industrial? ¿Sí? Transformaciones tecnológicas, económicas, que van a moldear una forma de vida a partir de la producción en serie. Muchachos, materia siempre hubo. Lo que faltaba era energía suficiente para transformarla a gran escala. No había. Y esta va a ser, la primera va a ser el vapor, a partir de la máquina de James Watt. ¿Sí? De la máquina de James Watt. ¿Sí? James Watt. Muy bien. Causas, crecimiento demográfico, más población, comienzan a desarrollarse ideas de salubridad, de salubridad, ¿sí? Que no, durante mucho tiempo estuvieron olvidadas, ¿sí? Bien. Y eso pues va mejorando el nivel de vida, pues, ¿no? De las personas. La revolución agrícola, mayor producción. Ampliaron el tamaño de los campos, es decir, en mayores terratenientes, más poderosos, concentran la propiedad y comienzan a producir más para alimentar más personas también, pues va de la mano, ¿no? Va de la mano. Bien. Si no hay comida, ¿cómo alimenta a los trabajadores? Y Inglaterra, producto de la ampliación de su imperio colonial, porque en el siglo XVIII Inglaterra se convierte en la primera potencia económica del mundo y primera potencia colonial, tiene más materias primas, algodón, carbón, y eso le va a permitir un mayor desarrollo industrial. Recuerden, hay materia, sí, de la materia de energía. Y si tengo más materia y produzco la energía, tendré mayor riqueza, muchachos. Así funciona, mis padawans, el mundo hasta el día de hoy. ¿Ya? Oye, solo que hoy los inventos son cada rato en cualquier parte del mundo. Muy bien. Fuente de energía, carbón y vapor. Bien. Hornos, que por presión generan fuerza para mover las máquinas. Generan fuerza para poder mover las máquinas. ¿Sí? Materia prima, hierro y algodón. Hierro abundaba en Gran Bretaña. ¿Sí? Y el algodón de las colonias. De las colonias. Industrias, textil,
se inventaron los hilares, ¿no? Una persona que hilaba a mano te podría hacer 1 o 2 chompas al día, la máquina hilandera te hacía 10. Imagínense, la producción multiplicó por 5 en un primer momento, luego por 10, por 100, por 1000. El trabajo artesanal nunca jamás iba a poder competir contra las máquinas. Ayer, hoy o mañana. Ahora, tú puedes hacer un trabajo artesanal como adorno, como algo de lujo, de caché, de prestigio. Ah, seguro que sí. Hecho a mano, pero no producción en serie, no producción en cantidad. ¿Ya? Muy bien. Consecuencia. Migración del campo a la ciudad. ¿Dónde se van a asentar las fábricas, los talleres? En las ciudades. Manchester, Liverpool, Londres, Leeds. Y la producción se iba al puerto. Belfast, Liverpool, Dover. Y de ahí se iba al mundo. No es casualidad que otro de los inventos de esta época importantes, los ferrocarriles, era para conectar ciudades con puertos, para que de la ciudad industrial, del taller, de la fábrica, vaya al puerto y viaje a su destino. Bien. Condiciones laborales. Había un video que no alcancé el tiempo para poder verlo con ustedes. Un video sobre. Bueno, voy a poner el enlace, ¿ya? Un video pues, sobre la explotación infantil. Porque ante la falta de mano de obra, hay mujeres y niños en condiciones miserables, paupérrimas. No existía nada, nada, pero nada cercano a un derecho laboral. Los derechos laborales son invenciones del siglo XX para adelante, que costaron. No crean que fueron regalos. 8 horas, vacaciones, costaron muchísimo. ¿Dónde se empieza a organizar la fuerza, el poder? En los sindicatos. Aparece flechita, aparece una nueva clase social. El proletariado, los obreros, que se organizarían, eso ya en el siglo XIX, en los sindicatos. Y aparecería el movimiento obrero, pero eso lo veremos en la próxima clase. Muy bien, hay un minuto. Preguntas, dudas, interrogantes. Vamos, escucho. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Un interrogante? Soy todo oídos. ¿Qué tipo de industria predominó más? Ahí está, hijita. Textilería y siderurgia. ¿Por qué? ¿Qué predominaba? Textilería, el algodón. Siderúrgica, el hierro. Y del hierro luego se inventaría el acero, que hasta el día de hoy es la base para construcciones. Muy bien. Listo. Creo que no hay más preguntas. Por último, nuestra línea de tiempo. Le pueden tomar su captura si quieren. Nuestra línea de tiempo, ahí está. 3, 2, 1, 0. Cerramos entonces, muchachos. Cerramos. Cerramos la clase de hoy. Ya, muy bien. Este video quería pasarles. Les voy a compartir trabajo infantil. Lo voy a compartir. Véanlo, véanlo. Lo voy a poner en el chat. Lo voy a poner en el chat. Lo voy a poner en el chat. Aquí está. ¿Sí? Muy bien. Las claves. La 1, la A, la 2, la C, la 3, la D,
La 4, la A. Y la 5, la B de Bonaparte. ¿Sí? La B, la 5, la B de Bonaparte. ¿Ya? Muy bien, chicos. Ahí nos quedamos. ¿Sí? Ahí nos quedamos. Fuerte abrazo. Próximo jueves nos vemos. Chau, chau. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego. Ahora sí. Ya. Buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia el día de hoy. Vamos a comenzar la clase de economía. Ya. Mi pregunta es, disculpen que esté un poco tan distraído. Nos toca ver la semana 3 o la semana 4, es decir, estamos para el tema de... hemos visto la empresa, ¿no? Sí, vimos la empresa, los tipos de empresa, persona natural, persona jurídica, y vimos las distintas, la sociedad de responsabilidad limitada, vimos las IRL, ¿correcto? Eso es lo que vimos la semana pasada. Por favor, si me pueden dar una Sí, retroalimentación. Sí, perfecto. Ya, entonces hoy nos tocaría ver la oferta, la demanda. Entonces estamos en la semana 4, correcto. Muy bien. Ya, muy bien, entonces esto ya. Entonces solamente sería la semana 4. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar un ratito. Muy bien, entonces nos tocaría hablar de... Ya, ahora sí, ya. Nos tocaría hablar de la oferta y consecuentemente de la demanda, ¿no? Muy bien. Vamos a comenzar por la demanda. Y la oferta se entiende inmediatamente después de eso. En el caso de la demanda, debemos diferenciar dos grandes conceptos, ¿no? La demanda propiamente dicha y la cantidad demandada. Entonces, toda la línea que ven ahí, ¿no? Esta curva, la curva, recibe el nombre de demanda. ¿Ya? Y cada uno de esos puntitos, cada uno de los puntitos que conforman la curva de demanda, ustedes saben que geométricamente, pues una línea es un segmento, pues, ¿no? O un segmento de línea es la distancia, ¿no? O es lo que abarca, es dos puntos, ¿no? Muy bien, entonces tenemos siempre, pues, nuestra recta numérica, nuestro plano cartesiano, entonces tenemos el mismo concepto matemático. Por lo tanto, cada punto es una coordenada. ¿Ya? Esa coordenada nos va a formar una curva en una determinada posición. Muy bien, entonces cada punto que conforma la línea, una línea está compuesta de puntos, representa a una cantidad demandada. A una cantidad demandada. Ahora, esto en el concepto matemático, ¿qué nos quiere decir, no? O sea, igual también, para cerrar este tema, ¿no?
tenemos pues esta tabla. Esta es una tabla, ¿ya? Que la tabla contiene una lista de precios y una lista de cantidades. Entonces, otra vez, toda la tabla se va a denominar demanda. Y la cantidad es pues, ¿no? Y la cantidad demandada es un componente, un elemento de esa demanda. Muy bien, entonces eso es en la parte matemática. En la parte, digamos, conceptual, económica, de lo que estamos hablando es de que lo que las personas se enfrentan cotidianamente, ya sea el vendedor, el comprador, las decisiones de compra giran en torno a las cantidades, ¿no? Entonces lo que yo llego es al mercado y encuentro un precio determinado. Y de acuerdo a ese precio, yo voy a tomar una decisión, voy a decidir qué cantidad voy a comprar, ¿no? Esa es la decisión que voy a tomar. Entonces yo estoy limitado por, ¿no? Y esto es un supuesto, ¿no? Esto es mi supuesto, por el presupuesto, por un presupuesto. Por eso estoy limitado. Entonces, de acuerdo al presupuesto, yo decido qué cantidad voy a comprar, ¿no? Entonces, a este nivel de precios puedo comprar 3 porque eso está en relación con mi presupuesto. Si tuviera un presupuesto mayor, fíjense, si tuviera un presupuesto mayor, probablemente esta cantidad que he decidido comprar sea mayor, ¿no? Sea mayor. Y vamos a hablar sobre esa idea. Entonces, así lo mismo puede ocurrir. ¿Por qué? Porque con otros precios. Porque el precio de un bien no es algo que sea estático. Los precios no son estáticos. Los precios pueden cambiar semana a semana, los precios pueden cambiar mes a mes, día a día. O sea, habrá precios que, digamos, sean más estables, digamos, que su variación sea muy pequeña, ¿no? O casi cero a lo largo de mucho tiempo. Existen bienes cuyo precio no cambia con mucha regularidad en mucho tiempo, pero hay bienes que sí, los precios de esos bienes pueden cambiar todos los días. De la vida cotidiana, ¿no? De las operaciones económicas cotidianas, por la cual la gente se altera, ¿no? Hay titulares en los periódicos respecto al precio de un bien que preocupa mucho a la gente, porque de ese precio dependen otros precios, ¿no? Y el precio de ese bien es un precio que cambia pues todos los días, ¿no? O sea, si queremos comprar algo de ese bien, vamos a tener que primero ir a indagar el precio, ¿no? Entonces no podemos dar, pues, yo lo compraba en tanto, no, hoy debe estar igual, no. Probablemente hoy sea diferente. ¿Qué nombre recibe ese bien? Cuyo precio cambia todos los días, que es un bien que es importante para... muy bien, ahí de una respuesta directa. Muy bien, Chagua, ¿no? El dólar. ¿No? El dólar es un bien que afecta, cuyo precio afecta a los precios de muchos otros bienes. ¿Por qué? ¿Por qué el precio del dólar afecta a otros bienes? A ver, ¿quién se anima a dar su hipótesis? Pueden buscarlo también en YouTube y me dan la respuesta. Total, están en sus computadoras. ¿Por qué es importante? Porque es uno de los principales precios de la economía. Por ser la moneda mundial. Ya eso es importante, pero no nos explica por qué en el Perú
ese precio es muy importante en la economía porque finalmente afecta también a los otros precios, ¿no? Muchas veces si sube el precio del dólar, va a terminar subiendo probablemente el precio de otros bienes que se venden en la economía nacional. No es incorrecto, Andrea. El dólar es una moneda mundial, no es una moneda, es una divisa, ¿no? Es una moneda que se utiliza en la mayor parte de las transacciones. La inflación, ya, muy bien, están cerca, sí. Claro, obviamente el aumento del precio del dólar puede causar inflación, pero lo que quiero que quede claro es cómo es ese mecanismo. Allá, ¿por qué? Tiene que ver con los insumos, ¿no? Tiene que ver con los insumos. Nosotros compramos, los bienes se producen con insumos. Y entonces muchos insumos son, muy bien, ahí está Mariano, aumentar el costo de las importaciones. Eso es. O sea, el problema es de que los insumos que nosotros compramos del exterior los tenemos que comprar en dólares y ahí se unen todas sus respuestas, ¿no? La respuesta que dio Andrea, bien, pues, al ser moneda de moneda de cambio mundial, divisa internacional, las transacciones de los bienes se van a cotizar en dólares. Entonces, cuando importamos un bien, tenemos que pagarlo en dólares. ¿Ya? Y si es que el precio del dólar es más alto, al momento de comprar nosotros ese bien, lo vamos a comprar entonces más caro para los que están importando, ¿no? Ese bien, y por lo tanto también lo venderán en el mercado nacional también más caro. Y entonces hay un traslado, ¿no? Hay un traslado de inflación. Y bueno, sí, ese es uno de los motivos por los cuales el dólar pues afecta la inflación, ¿no? Tiene efectos en inflación. Muy bien. Doy por concluido esa parte. Gracias por su participación. Entonces, tenemos que las personas, cuando se acercan a una tienda, cuando se acercan a comprar algo, lo que decide hoy, ¿no? Es la cantidad demandada. ¿Ya? Lo que las personas deciden cuando van a un supermercado o van a un mercado, como dice Silvestre, es la cantidad que van a comprar, ¿no? La cantidad que van a comprar al precio que encontraron hoy, ¿no? En el mercado. El precio puede cambiar, podría ser mayor, ¿sí? ¿No? Podría ser mayor o podría ser menor, ¿correcto? Pero eso ocurrirá mañana, pasado, ocurrirá pues en otro momento, ¿no? Pero hoy que tengo que tomar la decisión, yo decido qué cantidad voy a comprar al tener el precio frente a mí. Entonces, la demanda es pues solamente el conjunto, es la relación que va a existir entre las cantidades y los precios. ¿Por qué? Porque estas cantidades, o sea, como ya dije, ¿no? ¿Por qué no es aquí, no sé, pues 1.5? ¿Por qué aquí no es 2? ¿Por qué aquí no es 3? ¿Por qué? Aquí tendría que haber sido, claro, está bien, pues, ¿no? Tendría que haber sido, ¿por qué no es más, no? ¿Por qué acá no es 4? ¿Por qué es precisamente 9? ¿Por qué no es un número mayor? Y esa respuesta depende del presupuesto. Entonces, lo que quiere decir es que considerando mi presupuesto y considerando los precios, yo estoy generando un conjunto. O sea, la demanda, aquí bien clara la definición, es un conjunto. Un conjunto es una agrupación de elementos determinados. Entonces, los elementos son 1.1, 1.5. Si yo tuviera mayor presupuesto, probablemente tendría otro conjunto, como está aquí, ¿no? Como yo lo veo aquí.
¿Ya? Bueno, no ha habido... Ahora lo voy a explicar gráficamente. ¿Ya? Pero si yo tuviera mayor presupuesto, podría comprar a todos los precios cantidades mayores, y eso implicaría tener un conjunto diferente. Muy bien, entonces la cantidad es, digamos así, el presente, es el ahora, es lo que compras hoy en el mercado. La demanda son todas las cantidades, la demanda no es un número, la demanda es una relación, conjunto, relación de cantidades, que está afectada por una serie de variables, ¿no? La cantidad enteramente depende del precio, nada más que del precio, ¿no? Precio-cantidad. Entonces las cantidades cambian, por ejemplo, si subiera, aquí la cantidad va a disminuir porque estoy pasando de una cantidad a otra dentro del mismo conjunto, del mismo, ¿no? Pero la demanda no, porque la demanda no es una cantidad en específico, no es una cantidad en específico, no es 2.9, no, es todo. Entonces, si cambia todo el conjunto, cambia toda la demanda. Por lo tanto, la demanda está afectada, o sea, estos números, como dije, depende del ingreso, depende de los sustitutos, ¿no? Depende de los complementarios, los bienes complementarios. Por lo tanto, está influenciado por otras variables, ¿no? Está influenciado por más variables. Y bueno, aquí tenemos un poco los factores que van a afectar la demanda, ¿no? Entonces, el precio del producto, como ya lo mencioné, afecta solamente la cantidad demandada. El resto afecta la demanda. A ver, ¿cómo funciona esto para que quede claro? A ver, entonces, yo tengo aquí el precio, ¿no? Entonces, y aquí tendré la cantidad. Y bueno, el presupuesto. Digamos que mi presupuesto es de 20 soles. ¿No? 20 soles. Muy bien, entonces, ya, ahí tengo el precio y la cantidad. Muy bien, 20 soles. Entonces los precios son, digamos, 5, son 4, son 2, son 1 sol, ¿no? Ya. Entonces, si el precio es 5 soles, la cantidad de naranja, ¿no? Si esto fuera naranja, dámosle también un nombre, la cantidad de naranja serían 4 kilos. Si el precio fuera 4, yo compraría 5 kilos. Si fuera 2, 10 kilos. Si fuera 1, 20 kilos. ¿No? Muy bien, entonces lo que estamos viendo es que todo esto es la demanda. La demanda de naranjas, ¿no? Donde cada demanda está formada por sus respectivas cantidades, ¿no? Por sus elementos. Entonces la cantidad demandada es uno de los elementos de la demanda. Pero como dije, ¿qué pasa si se incrementa el presupuesto? Entonces ya no tenemos 10, sino tenemos 40. Entonces ya no va a pasar como cuando hablamos de un incremento del precio, ¿no? Un incremento del precio, ya no va a pasar, pues miren, estaba de 2 a 4, había un incremento del precio, y entonces pasábamos de comprar 10 a comprar 5, ¿no? Entonces pasábamos a disminuir la cantidad demandada, pero la demanda seguía siendo la misma, ¿no? Ante ese hecho, la demanda no cambia. No cambia porque el conjunto sigue siendo el mismo conjunto.
los elementos del conjunto siguen siendo los mismos elementos del conjunto. Pero si ya pasa 40, lo que estamos viendo es ya un nuevo conjunto, ¿no? Porque ahora es 40, entonces al 5 soles, al precio de 5 soles, y ya no compro 4, sino voy a comprar 8 kilos, ¿no? Ya no compro 5, sino voy a comprar 10 kilos. Ya no compro 10, sino voy a comprar 20, ¿no? Y compraré 40. Entonces tengo una cantidad 2. Entonces tengo una demanda 2, porque se trata de un nuevo conjunto, ¿no? O sea, se trata aquí que no es que yo pasé dentro del mismo conjunto de una cantidad a otra, ¿no? O sea, no es que yo tengo aquí la demanda 1. Entonces no se trata de que yo en el mismo conjunto pasé de un elemento a otro, no, ahora me he cambiado de conjunto. Entonces ha habido un aumento de la demanda, ¿ya? Porque yo pasé de este conjunto a este otro conjunto. ¿No? Acá tengo mi demanda 2, entonces ahí tendría este nuevo conjunto. Y eso pasó porque aumentó el presupuesto. Entonces, cuando cambia el precio, no hay motivo para alterar las cantidades que se compran. Por lo tanto, solamente se trata de un aumento de cantidad. Pero cuando cambian cosas que uno considera, ¿no? Cuando uno considera constante, entonces ahí sí es profundo el cambio, ¿no? Ahí sí ocurren cambios más duros, ¿ya? Ahí sí ocurren cambios más, vamos a poner acá para que no se... Uh-huh. ¿No? La demanda no cambia. Entonces, cuando cambian cosas que antes se consideraban constantes, estamos ante un problema, ¿no? Ya no está cambiando, ya ha cambiado todo el conjunto. Entonces ya se trata de algo más grande, ¿no? Se trata de un incremento de la demanda, porque ya está apareciendo un nuevo conjunto que va a reemplazar al anterior. Entonces, si aumenta el ingreso del consumidor, muy bien, lo que debe aumentar, por lo tanto, es la demanda. No, es perdón. Claro, sí, está bien. Lo que debe aumentar es la demanda, no la cantidad demandada. Esto es algo así como si fuera esto es algo así como si fuera, pues, ¿no? Esto es algo así como si fuera los supuestos. O sea, yo normalmente solamente me concentro en el precio. O sea, yo tengo un trabajo, yo tengo un determinado ingreso, tengo un determinado ahorro, tengo una determinada situación, ¿no? Tengo un empleo, tengo una casa, tengo una determinada base que no va a cambiar. Entonces, cuando yo voy al mercado a comprar mis productos, simplemente ajusto de acuerdo al precio, ¿no? Porque ya considero que, oye, bueno, mis ingresos no van a cambiar, entonces no me puedo desmandar aquí en comprar lo que me dé la gana. Compraré de acuerdo a mi presupuesto, ¿no? Tengo mi casa propia, etcétera. Todos esos elementos hacen que en realidad uno no esté pensando en ellos diariamente. Lo único que se concentra cuando va a comprar como consumidor es el precio. Todos esos factores, el ingreso,
los complementarios, todos esos son como constantes, ¿no? De ahí que sale la famosa frase ceteris paribus, ¿no? De ahí que dice que cuando cambia el precio, la demanda no cambia si se cumple el ceteris paribus. O sea, la demanda no cambia si es que se considera el presupuesto y el resto de cosas constantes, que no han cambiado. Ah, ya, entonces ahí sí, lo único que puede ocurrir es que el precio ha aumentado, ¿no? Entonces ese es un supuesto, es una forma de razonar, donde yo estoy simplificando, porque en la vida real, pues, las cosas cambian al mismo tiempo, ¿no? Eso puede subir, pero al mismo tiempo puedo perder mi trabajo. No hay ninguna restricción, ¿sí? Entonces, pero eso es difícil de medir. ¿Cuál es más fuerte? ¿La disminución del precio o la pérdida de ingresos? ¿Cuál es más fuerte? No habría claridad en ese asunto, por lo tanto, se simplifica el análisis y se asume supuestos. Se asume supuestos. Entonces, todos los factores que hacen que este elemento no cambie son todos estos de acá. Si cambia cualquiera, automáticamente estamos hablando que se crea un nuevo conjunto y estamos hablando de una nueva demanda y estamos hablando, por lo tanto, de un aumento de la demanda. Muy bien, entonces, los gustos y preferencias, entonces, aumentará también la demanda, ¿no? Pero obviamente aquí no es que aumente, ¿no? Es que sea favorable o desfavorable, ¿no? O, por ejemplo, ¿qué creen que ha pasado con los relojes Casio? A ver, ¿cuál es el último, lo ultimito, que ha hecho tan popular a Casio de nuevo? Baja la demanda, dicen. Todos están enterados, ¿no? De lo que ha ocurrido, ¿por qué estoy hablando de Casio, no? O hay aquí alguien que profe, no sé a qué se refiere. Vean pues la canción de Shakira, ¿no? La última. Dice que cuando a la siguiente de la canción de Shakira, las personas que le dieron seguir a la cuenta de Casio en Instagram o en Twitter, se incrementaron, ¿no? Y entonces, más bien yo diría que eso fue pues, al ser aludido Casio de esa manera, ¿no? Incrementó sus ventas, ¿no? Le fue una publicidad así, wow, ¿no? Una publicidad ya, una publicidad gratuita de regalo, ¿no? Casio es más caro, ¿no? El Casio más caro es 10 más valioso que el Rolex más caro. Según un meme, dice, me cambiaste un Rolex por un Casio, pero el Casio es más fiel, pues, ¿no? Casio dura más. Bueno, entonces, esa clase de cosas, por ejemplo, pueden influir sobre los gustos y preferencias. Entonces, podría ocurrir que sea favorable o puede ocurrir que sea desfavorable, ¿no? Puede que sea desfavorable. En todo caso, cuando se plantee un evento de esta naturaleza en una pregunta, obviamente tendrá que estar los elementos suficientes para decidir si el evento es favorable o es desfavorable, ¿no? Porque, por ejemplo, acá ya veo alguna polémica, ¿no? O sea, acá, para algunos puede ser que haya bajado las ventas porque, bueno, es barato, ¿no? Otro, la sola mención reactiva la marca y la gente le presta atención a la marca de nuevo y va a ver su catálogo, ve el nombre y bueno, Casio tiene su público, ¿no? Entonces en realidad lo que ha pasado va a ser un evento favorable para Casio, ¿no? No entiendo este meme, el Casio más caro es 10 veces más valioso que el Rolex más caro. Bueno. Tenía que ver el meme, ahí hay cosas que se entienden viéndolas. Ya, muy bien. Entonces, si se incrementa o si sube la publicidad, igual pasa con la publicidad, ¿no? La demanda se va a incrementar.
Bueno, aquí sí, ¿no? A un aumento de la población. Un aumento de la población genera, pues, irremediablemente que la demanda aumente. Si es que estamos ante un aumento del precio de los complementarios, entonces lo que ocurrirá es que la demanda va a disminuir, ¿no? La demanda disminuye. ¿Por qué? Porque son bienes entonces complementarios que se tienen que usar juntos, ¿no? Por lo tanto, lo que ocurre es que la gente, si ya no puede comprar bienes complementarios porque es muy caro, ya no compre el otro, ¿no? Si las pilas subieran mucho de precio, probablemente los juguetes que funcionan a pilas no tendrían tanto éxito, deberían también mermadas sus ventas, ¿no? Sustitutos, los reemplazos. ¿Qué pasa si los reemplazos, la competencia, incrementa su precio? Incrementa su precio. Entonces, lo más factible es de que la gente deje de comprar sus productos, son los sustitutos, ¿no? Y entonces se incremente la demanda de este bien, porque la gente dejaría de comprar al competidor y compraría nuestro producto. Muy bien, entonces hablamos de la ley de la demanda. La ley de la demanda. De la función, perdón, ¿no? Y luego también de la ley. Entonces, la ley es la relación, ¿no? Dada esta relación entre precios, conforme uno aumenta, el otro disminuye. Entonces, eso se va a cumplir siempre. O sea, esa generalización es lo que se denomina ley de la demanda, ¿no? Si el precio aumenta, la cantidad. Pero para que eso ocurra, se asume, se supone, el ceteris paribus es un mecanismo de lógica. O sea, simplemente se está suponiendo que los ingresos, el resto de otros factores que afectan a la demanda no va a cambiar. Entonces, si es eso, mi única decisión es sobre la cantidad, nada más. En cambio, si cambian mis ingresos, si cambia el precio de la competencia, probablemente yo modifique permanentemente mi conjunto de mi intención de compra, ¿no? Entonces, el ceteris paribus simplemente es eso. Oye, para no complicarnos la vida con, oye, si subió el precio pero bajó el ingreso, vamos a suponer que cuando hablamos del precio, el resto permanece constante. Y eso también se cumple en realidad para todo, ¿no? Porque en el análisis de la demanda solo se analiza una variable a la vez, ¿no? O sea, si hablamos del ingreso, en realidad lo que estamos haciendo es suponer que el resto de cosas no cambia. Eso es lo que estamos haciendo. Muy bien. Vamos a ver, dividir bien. Ya. Perdón. Ya. Ahora, antes de la oferta, ¿no? Muy bien. Entonces, luego tenemos la función de demanda, ¿no? Que es lo que hemos venido contando, ¿no? Que la cantidad depende del precio. Ese es el mensaje. La cantidad demandada depende del precio. La demanda. A ver, vamos a ver acá. ¿Ya? ¿Recuerdan esto de acá? A ver, precio. Vamos a graficar, pues.
¿no? Vamos a graficar. ¿Por qué se habla de un desplazamiento de la demanda? Porque son dos conjuntos diferentes, ¿no? Entonces tenemos el precio 1, el precio 2, el precio 5, ¿no? Entonces acá tenemos el precio. Muy bien, luego tenemos las cantidades. Cuatro, 5, 10, 20. Muy bien, aquí tenemos 11. Ah, no, perdón, estoy viendo mal. Discúlpenme. Tendría que ser 10. Ah, pero tendría que ser más largo, ¿no? Para completar la... 4, 5, 10, 20. Allá. Ya, muy bien. A ver, 8, 10, 20, 40. 8, 10, 20 y 40. Esta sería la cantidad. Cantidad. Muy bien, entonces, a ver, colocamos puntitos. A ver, sería primero 1 con 20. Luego es 2 con 10. Luego sería 4 con 4 con 5, ¿no? Sí, a ver. Sí, 4 con 5. Muy bien. Entonces, así, tenemos uniendo todas las cantidades, ¿no? Como dije, esta es una cantidad. Ya tenemos la demanda. Ya tenemos la demanda 1. Ahora, luego tenemos los precios, ¿no? Cuando el precio es 1, la demanda es 40. Cuando el precio es 2, es 20, ¿no? Cuando el precio es 10, ¿no? Y cuando el precio es 5, es 40, es 8, creo, a ver. Ah, sí. ¿No? Acá sería la demanda 2. Ya, obviamente, pues, ya estoy... Este cachito creo que no debería existir, pero ya lo estoy dejando porque... Borrar por puntos. Ya. Entonces sería la demanda 2. Entonces, por eso es de que se grafica que una demanda y la otra demanda, ¿no? Entonces, esto se califica como un aumento de la demanda, porque estamos graficando los dos conjuntos. ¿Sí? Muy bien. A ver, lanzamiento, una noticia. El iPhone 13, el lanzamiento del nuevo iPhone generó en China una estampida humana, ¿no? La emoción de tener el iPhone 13 en sus manos provocó que cientos de ciudadanos chinos abarrotaran el centro comercial. Aquí las imágenes.
gustos y preferencias. Muy bien, hablemos de la elasticidad. Hablemos de... tenemos que hablar de la oferta, ¿no? Estaba olvidando de la oferta. Ya. Con la oferta pasa exactamente lo mismo, ¿no? En la oferta pasa exactamente lo mismo. La oferta y la cantidad ofertada, ¿no? Entonces la cantidad ofertada lo mismo, es un punto. Es un punto, ¿no? Una cantidad de las que se puede ofrecer. Una empresa no utiliza pues no utiliza su capacidad instalada, ¿no? No utiliza toda su capacidad instalada. Entonces la empresa lo que va a hacer es, por ejemplo, si tuviera una capacidad instalada, o sea, una capacidad productiva de 1000 unidades, ¿ah? De 1000 unidades, por ejemplo, vamos a ver. Entonces tú tienes una empresa ¿no? Entonces tú tienes una empresa que tiene pues una fábrica. ¿Ya? Y esa fábrica tiene una capacidad instalada, de 1000 unidades. 1000 unidades. Entonces, él va a decidir cómo utiliza esas 1000 unidades en función del precio y la cantidad. ¿No? Entonces, si el precio fuera pues 60 soles, si el precio fuera 50, si el precio fuera 40 o si el precio fuera pues 30, de acuerdo al precio, él va a decidir qué cantidad de esas plantas puede utilizar. De repente con 30 soles, pues lo hace a 600 unidades, 40 pues 700, ¿no? 50 ya pues le es rentable producir 800. Y 60 ya pues sería las 1000. Entonces, así se va formando también su propia oferta y su propia cantidad ofertada. ¿Mm? Esa debe ser la idea. Muy bien, entonces, de la misma manera tiene ¿sí? Tiene los factores y de la misma manera igualan el precio del producto. El precio del producto mueve solamente la cantidad ofertada. Perdón, me puse demandada. Cantidad ofertada. ¿Sí? Entonces, cuando el precio sea más alto, la empresa desea ofrecer más. Ese viene a ser la idea. Muy bien, entonces para el resto es así, ¿no? Se aumenta el precio de las materias primas y los insumos, entonces lo que tenemos es una disminución de la oferta. Si aumenta el precio de la mano de obra, si aumenta el precio de la mano de obra, la oferta va a disminuir, pues, ¿no? Irremediablemente. Y aumenta el precio bien alternativo. Pero bien alternativo. Bueno, eso sí es. No debería. No, este de acá es un factor de la demanda. Voy a consultarlo, porque esto sería pues un factor de la demanda, no de la oferta. Los factores no se pueden mezclar.
El precio del capital, claro. Si aumenta el precio del capital, igual, ¿no? Perdón. Se malogró el lápiz, no sé qué, no pude escribir. Entonces, la oferta va a disminuir. Oferta no es D, es O, oferta. Si es que mejora la tecnología, entonces aumenta la oferta, eso sí. Si aumentan los impuestos, se aumenta la competencia, la oferta aumenta. Muy bien. La oferta aumenta, la oferta disminuye, etc. Muy bien, entonces esos son los factores y su forma de cómo funciona, ¿no? ¿Cómo funciona? Quito mi mouse, ahí ahora sí. Bueno, esto ya es lo mismo. Vamos a hablar ahora sí de la elasticidad. Bueno, la elasticidad es un concepto. La elasticidad es un concepto que mide el grado de respuesta, ¿no? Claro. Muy bien, aquí, uy, se fue esto. A ver, ya. Vamos a hacer un pequeño espacio acá, por favor. Entonces, lo que tenemos es de que la elasticidad mide bueno, mide el grado de respuesta de la cantidad, o no, de la demanda, mejor, no de la cantidad demandada, de la demanda ante los cambios del precio. ¿Sí? Muy bien, entonces lo que significa, pero fíjense qué significa esta cuestión de mide el grado de respuesta, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque lo que sabemos es de que al aumentar el precio de un bien, entonces debe colocarse, ¿no? Debe ir hacia abajo, pero el tema es saber en qué porcentaje sube precio y en qué porcentaje se realiza la disminución, ¿no? Eso es lo que nos interesa ahora conocer, las proporciones. Muy bien. Esta es una tablita que resume toda la teoría. ¿Se ha repetido? ¿Qué pasa acá? A ver. El precio de la demanda. Ya, este es de la oferta. También lo han hecho de la elasticidad, pues sí, también hay, ¿no? O sea, porque el concepto de elasticidad puede aplicarse, ¿no? Distintas áreas.
Entonces, la demanda, al compararse la cantidad con el precio, entonces ha obtenido una fórmula, ¿no? O sea, aquí tenemos una... El coeficiente de elasticidad sería la variación de la cantidad ¿ya? Sobre el precio. Entonces, aquí también variación porcentual, o lo que yo acabo de poner, ¿no? Variación ¿no? ¿O qué significa el triángulo? Muy bien, entonces esto se lee así, ¿no? O se trabaja de esta manera, ¿no? Entonces siempre cualquier variación ¿ya? La variación porcentual es el valor final de algo menos el valor inicial entre el inicial, ¿no? Por 100. Ese es la variación porcentual para cualquier ciencia, ¿no? Ya sea para la tasa de inflación, ya sea para la elasticidad, ¿no? Siempre la tasa de cambio, crecimiento económico, siempre que hablemos de variaciones porcentuales, se ha calculado de esa manera, ¿no? El valor final menos el valor inicial entre el valor inicial por 100. Muy bien, a las 5 tenemos un pequeño receso, ¿no? Ya. Nos vamos al receso ahora y volvemos a las 2:05, ¿no? Como siempre hemos, trabajado, ¿no? 2:05 en punto, comienzo la clase. Ya chicos, nos vemos 2:05, vayan al receso, estiren las piernas.